Hay lugares que nadie debería permanecer solo, lugares que han sido abandonados por una razón, lugares donde algo sucedió, algo que hizo que la gente se fuera, algo que hizo que nadie quisiera regresar. Y a veces, cuando una persona solitaria entra a un lugar como ese, cuando alguien acepta un trabajo en un lugar como ese, cuando alguien está completamente solo en ese lugar, descubre por qué otros lo evitan. Descubre que hay razones profundas. Hay presencias oscuras. Hay cosas que no deberían existir. Esta es la historia de Edgar, un velador que aceptó cuidar un hospital abandonado, un hospital que había sido dejado atrás, un hospital donde algo anidaba, algo que observaba, algo que esperaba, y de cómo Edgar descubrió que no todos los lugares deberían ser ocupados nuevamente. Edgar vivía en Nuevo León, tenía 53 años, había trabajado como vigilante durante toda su vida, había trabajado en oficinas, en almacenes, en fábricas, había trabajado en muchos lugares, pero cuando escuchó sobre el trabajo de velador en el hospital abandonado, cuando escuchó que el hospital iba a ser remodelado en algunos meses y que necesitaban a alguien que lo cuidara, que vigilara, que asegurara que nadie robara nada, Edgar pensó que sería un trabajo fácil, un trabajo tranquilo, un hospital abandonado. ¿Qué podría salir mal? Aceptó el trabajo y comenzó a trabajar. Su trabajo era simple, era vigilar el hospital durante la noche, era verificar que todo estuviera seguro, era asegurarse de que nadie entrara, que nadie dañara la propiedad. Era un trabajo solitario. Pero Edgar estaba acostumbrado al trabajo solitario. Durante las primeras semanas todo pareció estar tranquilo. El hospital estaba abandonado, completamente vacío. Solo había silencio. Solo había la sensación de estar completamente solo en un edificio grande. Edgar caminaba por los pasillos, verificaba que todo estuviera en orden. Hacía su ronda cada noche, y nada sucedía. Era trabajo fácil, era trabajo aburrido. Pero luego sucedió algo que cambió todo. Era una tarde, alrededor de las 5 de la tarde. Edgar estaba en la caseta de vigilancia, estaba leyendo, estaba intentando pasar el tiempo, cuando escuchó algo, un sonido fuerte, un sonido como si algo enorme se posara sobre el techo, un sonido como alas enormes, alas que se cerraban, alas que tocaban el concreto del techo. Edgar se levantó. Fue hacia la ventana. Pero no vio nada. No vio a nada. Solo estaba el techo vacío. El cielo comenzando a oscurecerse. Nada más. Pero luego salió. Salió de la caseta. Fue hacia el techo para investigar. Quería saber qué era lo que había escuchado. Quería entender. Y encontró algo. Encontró plumas. Plumas negras, enormes, del tamaño que Edgar nunca había visto. Plumas que no pertenecían a ningún pájaro normal. Plumas que parecían ser de un ave gigante, un ave que no debería existir. Y había marcas profundas en el concreto, marcas de garras, enormes garras, garras que habían dejado surcos profundos en la superficie dura, como si algo enorme se hubiera posado. Como si algo pesado hubiera estado ahí. Edgar se quedó ahí, observando, intentando entender, intentando dar sentido a lo que estaba viendo, pero no podía. No había explicación. No había forma de explicar lo que estaba viendo. Pasó el resto de la noche investigando, buscando, pero no encontró nada más. Solo las plumas. Solo las marcas. Nada más. A la noche siguiente, a la siguiente noche, Edgar fue más cauteloso, fue más vigilante, estuvo atento, esperando, escuchando, y entonces durante la tarde, mientras revisaba el patio trasero, mientras caminaba por las áreas deterioradas del hospital, vio algo, vio una silueta enorme, posada sobre el techo del hospital. Una silueta que no era humana. Era una forma humanoides, pero no era humano. Tenía alas, enormes alas, alas que se extendían desde su espalda.
alas que parecían ser de murciélago, alas negras, completamente negras. La criatura estaba de pie, completamente inmóvil, observando hacia abajo, observando a Edgar. Edgar se quedó de pie, paralizado, observando, intentando procesar lo que estaba viendo, intentando convencerse de que era real, de que no era su imaginación, pero sabía que era real. Sabía que lo que estaba viendo estaba ahí, la criatura, el ser, la cosa. Simplemente lo observaba. No hacía nada, no se movía, solo estaba ahí, observando, con una intensidad que era aterradora, con una presencia que era sofocante, y luego la criatura abrió ligeramente sus alas, como si fuera a volar, como si fuera a descender, y Edgar, sin pensar, sin reflexionar, simplemente corrió de regreso al hospital, corrió hacia la seguridad, hacia adentro. Cuando llegó a la caseta de vigilancia, cuando cerró la puerta, cuando se permitió respirar, Edgar supo que algo malo estaba sucediendo. Supo que no era solo su imaginación. Supo que lo que había visto era real. Y supo que algo terrible venía. Con el paso de los días, los encuentros se volvieron más frecuentes. Cada atardecer, cada noche, Edgar escuchaba un chillido aterrador, un sonido que no parecía humano, un sonido que parecía venir de la garganta de una criatura imposible, un sonido que retumbaba por los pasillos vacíos del hospital, un sonido que hacía que cada parte de su cuerpo temblara, en varias ocasiones, en varias noches. Edgar vio una gigantesca sombra cruzar por las ventanas del segundo piso, una sombra enorme, una sombra que tenía forma de alas, una sombra que se movía con propósito, con intención, y había más marcas de garras, marcas en las paredes, marcas en los techos, marcas que parecían estar cada vez más cerca de donde Edgar pasaba tiempo, marcas que parecían estar rastreando su movimiento, marcas que parecían estar siguiendo sus pasos. Edgar intentó ignorarlo. Intentó convencerse de que era solo el viento, que eran solo animales, que era solo su imaginación jugándole trucos. Pero sabía la verdad. Sabía que algo estaba cazando, algo estaba buscando, algo estaba esperando. Una tarde que Edgar nunca olvidaría. Una tarde donde todo cambió. Edgar estaba revisando una antigua sala de urgencias, un lugar en el fondo del hospital, un lugar donde no iba frecuentemente, un lugar oscuro, un lugar que parecía estar atrapado en el tiempo. Estaba caminando lentamente, verificando que todo estuviera en orden, cuando escuchó algo. Escuchó un sonido como si algo cayera desde arriba. Escuchó el sonido de alas, enormes alas. Escuchó el sonido de algo aterrizando, y cuando se giró, cuando levantó la vista, la criatura estaba ahí. Estaba de pie a pocos metros de él. Descendía desde el techo roto del edificio. Aterrizaba frente a él, lentamente, con propósito, y Edgar finalmente pudo verla claramente. Pudo ver exactamente qué era lo que lo había estado acechando. Era humanoide. Tenía un cuerpo de humano, pero extremadamente alto, mucho más alto que cualquier ser humano. Su cuerpo estaba completamente cubierto de plumas negras. Sus brazos eran largos, demasiado largos. Sus manos terminaban en enormes garras, garras que se curvaban, garras que parecían de metal, garras que podían desgarrar cualquier cosa. Tenía alas, enormes alas, alas de murciélago, alas que se extendían desde su espalda, alas que ocupaban toda la sala, alas que parecían capaces de generar viento suficiente para derribar una casa. Y sus ojos eran amarillos, completamente amarillos, sin pupila, sin iris, solo amarillo, y estaban fijos sobre Edgar, observándolo, mirándolo con una intensidad que era sofocante, con una presencia que era aplastante. Edgar no pensó, no reflexionó, solo reaccionó, solo corrió.
Corrió aterrado. Corrió como nunca había corrido. Corrió fuera de esa sala. Corrió hacia la caseta de vigilancia. Corrió intentando poner distancia entre él y la criatura. Pero desde ese momento, desde ese encuentro, Edgar supo que no era seguro. Supo que la criatura lo había visto. Supo que la criatura sabía dónde estaba él. Supo que la criatura lo observaba. Constantemente, desde cualquier rincón del hospital. Los sucesos empeoraron. Con el paso de las semanas, los sucesos se volvieron cada vez más aterradores. Cada tarde, cada noche, Edgar escuchaba fuertes golpes sobre el techo, golpes que sacudían el edificio, golpes que parecían hechos por algo enorme, algo que tenía una fuerza imposible. Las ventanas vibraban por el poderoso aleteo de la criatura. Vibraban como si fueran a romperse en cualquier momento. El sonido del aleteo era constante, era ensordecedor, era aterrador, y había plumas. Plumas negras aparecían en lugares imposibles, aparecían dentro de la caseta de vigilancia, aparecían en distintas habitaciones del hospital, a pesar de que todas las puertas estaban cerradas, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Las plumas simplemente aparecían, como si la criatura pudiera atravesar las paredes, como si pudiera entrar en cualquier lugar, como si nada pudiera detenerla. Edgar no podía dormir. Edgar no podía descansar. Edgar solo podía esperar. Solo podía vivir en terror. Solo podía saber que algo lo observaba. Algo lo cazaba. Algo lo acechaba. Finalmente, después de semanas de esto, después de semanas de vivir en terror puro, Edgar decidió que no podía continuar. Decidió que tenía que dejar el trabajo. Decidió que tenía que abandonar el hospital. Decidió que tenía que salvarse. Así que una tarde que pensó sería la última, Edgar fue a la caseta de vigilancia. Decidió que recopilaría sus pertenencias, que recopilaría sus cosas, que se iría, que abandonaría el hospital para siempre. Comenzó a guardar sus cosas, a empacar lo poco que había llevado, a prepararse para partir. Estaba en el pasillo principal, cerca de la entrada, cuando de repente todo cambió. Un silencio absoluto invadió el hospital, un silencio que no era natural, un silencio que parecía estar cargado de una presencia, un silencio que parecía estar esperando algo. Y entonces sucedió un enorme aleteo, un aleteo tan poderoso que hizo temblar todo el edificio. Las paredes temblaron, el piso temblaron, el techo temblaron. Era como si algo enorme estuviera sacudiendo el hospital desde sus cimientos, y la luz, la tenue luz del atardecer simplemente desapareció. Desapareció bajo una inmensa sombra, una sombra que cubría todo, una sombra que bloqueaba el sol, una sombra que parecía ser de algo gigantesco, algo imposiblemente grande. Edgar levantó la vista hacia la sombra, y lo vio. El hombre pájaro, la criatura, estaba de pie al final del pasillo principal, bloqueando la única salida, completamente inmóvil, observando a Edgar. Su forma era inmensa, sus alas estaban extendidas, ocupaban toda la entrada, ocupaban todo el espacio. No había forma de pasar, no había forma de escapar, y entonces la criatura abrió lentamente sus gigantescas alas. Las alas se extendieron aún más, se extendieron hacia los lados, se extendieron hacia arriba, se extendieron hacia abajo, ocupando todo el espacio, ocupando toda la salida, bloqueando completamente cualquier posibilidad de escape. Y luego la criatura lanzó un chillido ensordecedor, un chillido que parecía venir del infierno mismo, un chillido que atravesó los oídos de Edgar, que atravesó su mente, que lo paralizó completamente. Edgar no pudo moverse, no pudo correr, no pudo hacer nada. El chillido lo había dejado inmóvil, lo había dejado sin voluntad, lo había dejado aterrorizado, pero algo dentro de él, algo en su instinto de supervivencia, lo hizo reaccionar, sin pensar,
Sin reflexionar, Edgar se giró y corrió hacia atrás, corrió hacia el interior del hospital, corrió buscando cualquier lugar donde esconderse. Llegó a una habitación antigua, un cuarto que no había sido usado en años. Entró, cerró la puerta, la pasó por dentro, con cualquier cosa que pudo encontrar, muebles, escombros, lo que fuera, y se quedó ahí. Se quedó en ese cuarto, en la oscuridad, temblando, respirando con dificultad, escuchando los sonidos del hospital, los sonidos de la criatura, los sonidos de algo que buscaba, que acechaba, que no se rendiría, toda la noche. Toda la noche Edgar permaneció en ese cuarto. Escuchó los sonidos, escuchó el aleteo, escuchó el chillido, escuchó los golpes, escuchó todo, y permaneció inmóvil. Permitió que pasara la noche, permitió que llegara la mañana, cuando finalmente amaneció, cuando la luz comenzó a entrar por las grietas. Edgar salió del cuarto, se movió cautelosamente, buscó la salida, y encontró una forma de escapar. Encontró una puerta trasera, una puerta que no estaba bloqueada, una puerta que lo llevó afuera. Edgar corrió hacia su carro, corrió hacia la libertad, y se fue del hospital, y nunca regresó. Desde ese día, desde esa madrugada terrible, Edgar nunca volvió al hospital, nunca regresó, aunque el hospital fue remodelado, aunque fue transformado, aunque fue abierto nuevamente como clínica, aunque fue ocupado por gente. Edgar nunca regresó, porque sabe la verdad, sabe que la criatura continúa ahí, continúa rondando, continúa observando, continúa esperando. Historia 2. Hay decisiones que parecen insignificantes en el momento, decisiones que no pensamos que tendrán consecuencias terribles, decisiones como dónde vivir, decisiones como elegir una casa porque es barata, decisiones basadas en lo práctico, sin pensar en la historia, sin pensar en lo que sucedió antes en ese lugar, sin considerar que algunos lugares tienen memoria, que algunos lugares guardan secretos, y que cuando te mudas a esos lugares, cuando invades ese espacio, algo que estaba dormido se despierta, y te reclama, y no te deja ir, Gabriel tenía 40 años y vivía en un pueblo pequeño de Nuevo León. Trabajaba como comerciante, viajaba, vendía cosas. No tenía una casa permanente, pasaba mucho tiempo de viaje, pero decidió que era hora de tener un lugar donde descansar, un lugar donde quedarse durante los periodos entre viajes. Encontró una casa vieja, una casa que estaba disponible para rentar, una casa que era barata, muy barata, demasiado barata para ser verdad. La casa estaba ubicada al lado de un viejo cementerio, un cementerio que llevaba años, un cementerio que era parte del pueblo, un cementerio que Gabriel veía pero al cual no le daba mucha importancia. Pensó que no había problema. Pensó que una casa al lado de un cementerio no debería ser un problema. Pensó que los muertos no hacían daño, que estaban en paz, que descansaban. Así que rentó la casa, se mudó, comenzó su nueva vida en ese lugar, pero desde los primeros días, desde los primeros atardeceres, las cosas comenzaron. Comenzó con sonidos del patio, pasos que sonaban como si alguien estuviera caminando, pasos que sonaban como si alguien estuviera recorriendo la propiedad, y el sonido de alguien caminando entre las tumbas. Gabriel podía escucharlo claramente, podía escuchar los pasos, podía escuchar el sonido de ropa rozándose, podía escuchar el sonido de algo moviéndose en el cementerio. Gabriel intentó no asustarse. Pensó que probablemente eran animales, que probablemente eran perros vagabundos o algo similar, pero sabía que no eran animales, sabía que eran pasos humanos, sabía que alguien o algo estaba caminando en el cementerio. Una tarde, una de esas tardes cuando los sonidos eran más claros, Gabriel fue hacia la ventana, miró hacia el cementerio y vio a alguien,
Una mujer completamente vestida de negro. Estaba de pie, inmóvil, junto a la reja del cementerio, observando fijamente la casa. Observándolo a él, Gabriel sintió que el miedo lo invadía. Sintió que algo malo estaba sucediendo. La mujer no se movía, solo estaba parada, observando, mirando fijamente. Gabriel intentó verla mejor. Intentó enfocar su mirada, pero desde la distancia, a través de la ventana, solo podía ver una silueta negra, una silueta que lo observaba. Gabriel se alejó de la ventana, se alejó de la visión de la mujer, pero sabía que estaba ahí. Sabía que algo había cambiado. Sabía que la mujer era diferente, que no era alguien normal. Las semanas pasaron, y los encuentros se volvieron cada vez más inquietantes. La dama de negro, porque eso era lo que Gabriel comenzó a llamarla. La dama de negro aparecía cada atardecer, aparecía sin falta, pero cada día estaba más cerca. Primero permanecía entre las tumbas, caminaba entre las lápidas, se movía lentamente, observando la casa. Luego apareció junto a la entrada del cementerio, parada en la puerta, observando, esperando. Días después comenzó a caminar por el patio de la casa de Gabriel. Caminaba lentamente, movía sus brazos, se movía como si estuviera buscando algo. Una noche Gabriel la vio parada frente a una de las ventanas. Estaba de pie, mirando hacia adentro, mirando directamente hacia donde Gabriel estaba. Gabriel salió rápidamente, corrió hacia la ventana, intentó confrontarla, intentó entender qué estaba sucediendo, pero cuando llegó, no había nadie. La mujer había desaparecido, se había evaporado, como si nunca hubiera estado ahí. Gabriel estaba asustado, estaba confundido, estaba aterrado. Finalmente, decidió hablar con un vecino. Decidió preguntar si alguien sabía quién era la mujer de negro. El vecino lo escuchó en silencio. Cuando Gabriel terminó su descripción, el vecino palideció. «Eso es la dama de negro», dijo el vecino en voz baja. «Es una leyenda, una aparición. Una mujer que supuestamente persigue a quienes viven junto al cementerio. Según dicen, ella intenta llevárselos, intenta traerlos al cementerio, intenta hacerlos uno de los muertos». Gabriel sintió que el horror lo invadía completamente. «¿Qué hago?», preguntó desesperado. «No hay mucho que puedas hacer», respondió el vecino. «Si ella te ha elegido, si ella ha decidido que eres su presa, solo queda esperar, solo queda rezar». A partir de ese momento, Gabriel dejó de dormir tranquilo. Cada atardecer, cuando comenzaba a oscurecer, Gabriel escuchaba golpes en la puerta principal, golpes lentos, deliberados, como si alguien estuviera pidiendo permiso para entrar. Gabriel no abría la puerta. No quería confrontar lo que fuera que estaba ahí, pero los golpes continuaban. Continuaban cada atardecer, sin falta. Pasaron días, pasaron semanas y Gabriel no podía más. El miedo lo consumía. El terror lo paralizaba, pero también la curiosidad lo quemaba. Quería saber, quería entender, quería enfrentar a la dama de negro. Una tarde, cuando escuchó los pasos en el patio, cuando escuchó los pasos caminando entre las lápidas del cementerio, Gabriel tomó una decisión. Decidió salir. Decidió enfrentar su miedo. Decidió ir hacia la dama de negro. Salió de su casa. Caminó lentamente hacia el cementerio. Caminó hacia donde provenían los pasos. Y vio a la dama de negro. Estaba caminando lentamente entre las lápidas. Caminaba como si no tuviera destino. Caminaba como si estuviera buscando algo. Gabriel comenzó a seguirla. Caminó lentamente. La siguió a través del cementerio. La dama de negro continuaba caminando. Continuaba moviéndose. Continuaba entre las tumbas. Caminaba hacia el centro del cementerio. Gabriel la seguía. Seguía sus pasos, seguía observándola. Finalmente, cuando estaban en el centro del cementerio, la dama de negro se detuvo completamente inmóvil, y luego, lentamente, giró la cabeza para observar a Gabriel, giró para mirarlo directamente a los ojos, y cuando Gabriel vio su rostro,
Cuando finalmente pudo ver su cara, el horror absoluto lo invadió. Su rostro era completamente pálido, era como la piel de un muerto. Pero no era blanco, era gris. Era el color de la muerte, y su sonrisa. Su sonrisa era antinatural. Se estiraba demasiado en su rostro. Era una sonrisa que no debería poder existir en un rostro humano. Y sus ojos. Sus ojos eran totalmente negros. No había pupila, no había brillo, solo oscuridad. Agujeros negros que parecían conducir a la nada. Gabriel quiso gritar, quiso correr, quiso hacer algo, pero estaba paralizado. Entonces, de repente, todas las sombras del cementerio parecieron envolverla. Las sombras se movieron. Las sombras se concentraron alrededor de la dama de negro, y la mujer desapareció. Se desvaneció. Se evaporó en las sombras. Desapareció en un instante. Gabriel no esperó más, no pensó, no dudó. Corrió. Corrió de regreso a su casa, corrió a través del cementerio. Corrió tan rápido que pensaba que se rompería. Llegó a su casa. Entró rápidamente, cerró la puerta con seguro. Se apoyó contra la puerta. Intentaba recuperar el aliento. Intentaba calmarse. Intentaba convencerse de que estaba seguro. Pero entonces, cuando finalmente recuperó el aliento, cuando finalmente comenzó a calmarse, escuchó algo, un susurro detrás de él, un susurro que pronunciaba su nombre, Gabriel, solo su nombre, pronunciado en un susurro, pronunciado tan cerca que podía escucharlo claramente, tan cerca que sentía que la presencia estaba justo detrás de él. Gabriel se giró rápidamente y la vio. La dama de negro estaba de pie dentro de su sala. Estaba de pie en el interior de su casa, a escasos centímetros de su rostro, sonriendo esa sonrisa horrible, con esos ojos negros observándolo fijamente. Gabriel gritó. Gritó de una forma que no había gritado en toda su vida. Un grito de terror absoluto. Un grito que contenía toda su desesperación. Un grito que contenía todo su horror. Fue un grito tan fuerte, tan penetrante, que se escuchó por todo el pueblo. Los vecinos escucharon el grito. Todos lo escucharon. Todos reconocieron que era el grito de Gabriel. Todos comprendieron que algo terrible estaba sucediendo. Varios vecinos corrieron hacia la casa de Gabriel. Corrieron lo más rápido que pudieron. Corrieron para intentar ayudar. Cuando llegaron, cuando abrieron la puerta, encontraron a Gabriel tirado en el suelo. Estaba tirado, completamente inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, pero no respondía, no hablaba, no se movía. Estaba consciente, pero no podía hablar, no podía moverse. Su mente estaba funcionando, pero su cuerpo no respondía. Lo llevaron al hospital. Los médicos lo revisaron. Buscaron evidencia de un derrame cerebral. Buscaron evidencia de un ataque cardíaco. Buscaron evidencia de lo que fuera que lo había dejado en ese estado, pero no encontraron nada. No había explicación médica. Su cuerpo estaba intacto, su corazón latía, su mente funcionaba, pero no podía hablar, no podía moverse, no podía hacer nada. Gabriel estaba atrapado en su propio cuerpo, consciente de todo lo que pasaba, consciente de su situación, pero incapaz de comunicarse. Incapaz de pedir ayuda, incapaz de hacer nada. Pasaron días, pasaron varios días, y luego, sin causa aparente, sin razón médica, sin explicación, Gabriel dejó de respirar. Su corazón se detuvo, simplemente se apagó. Gabriel murió en el hospital, murió sin poder hablar, murió sin poder contar lo que había sucedido. Los vecinos encontraron la casa vacía cuando finalmente entraron. No había señales de la dama de negro. Solo había la casa, sola, esperando. Gabriel fue enterrado en el cementerio. Fue enterrado cerca de donde sucedió todo. Fue enterrado con los otros muertos, con los otros que habían sido reclamados. Pero la historia no terminó ahí, porque después de Gabriel, otros comenzaron a rentar la casa. Otros que no sabían. Otros que no comprendían, otros que no creían en la leyenda, y con cada nuevo residente, la misma secuencia se repetía, los mismos pasos,
El mismo sonido de alguien caminando entre las tumbas. La misma aparición de la dama de negro,